Bueno, yo creo que sí, que ya podemos empezar, ¿no? Porque somos como 16 eh, y son re puntuales. A mí siempre me gusta, digamos, el respeto a la gente que estuvo puntual. Así que yo les doy la bienvenida. La verdad que es un espacio cada vez más rico en cuanto a contenidos, en cuanto a todo lo que estamos sumando. Y bueno, y hoy las tenemos a gente de la casa, digamos, es de nuestra familia, que es Ludmila y Romy, de la Universidad de Cuenca del Plata de Corrientes, que en la línea que estamos trabajando, que es este tema de la ley de detalles, ellas han desarrollado un trabajo a partir de esta normativa y hoy nos van a explicar de qué se trata lo que ellas están realizando al respecto con un informe, ¿sí? Y después a las 11:30 vamos a tener la mesa de desarrollo productivo, como siempre. Pero bueno, vamos a empezar ahora con Ludmila y con Romy, que les doy la bienvenida. Y bueno, nada, acá están. Bienvenidas. Bueno, Gracias. buenos días. Comparto. Gracias. Sí, mientras tanto voy hablando. Vale. Buenos días a todos. De vuelta, yo soy Romina Faure, Ludmila Strixek es en este día mi coequiper de exposición. Nosotros lo que hicimos fue un trabajo de investigación y recolección de datos regional, digamos. Nosotros cuando empezamos a participar de estas mesas, nos interesó la temática, la convocamos a Andrea para dar una charla, y en esa charla a las dos nos surgió una inquietud con respecto a qué iba a pasar con la gente de nuestra zona, ya que muchos son emprendedores, pequeños productores, la economía de la región es bastante delicada y bueno, pensamos más que nada en el sector del diseño independiente o el diseño autor, que trabaja con una sensibilidad un poco más, con otro tipo de sensibilidad, mejor dicho, y dando respuesta un poco más cercana al usuario. Y también es un poco el tipo de formación que le brindamos nosotros a los estudiantes. Si bien están preparados para insertarse en cualquier área, siempre fomentamos como el emprendedurismo, digamos. Entonces, bueno, un poco la inquietud nació ahí y decidimos ver qué estaba pasando. Recolectamos varios datos de la región en cuanto a economía y cuestión social, digamos, y también entrevistamos a un par de diseñadores independientes para que nos cuenten un poco ellos cómo trabajan, y a partir de ahí sacamos un par de sugerencias que nos parece que está bueno que lleguen a quienes estén armando la reglamentación y compartirlos con ustedes, que venimos trabajando hace un año, que me parece que son importantes a tener en cuenta. Y asumo yo que todo lo que digamos hoy, cada uno en su lugar también lo va a incorporar, porque me imagino que estamos todos más o menos en la misma. La primera parte, que es como la más rígida, la va a explicar Ludmila, y después al final yo voy a hablar de las conclusiones que sacamos de las entrevistas de los diseñadores. Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se te escucha. Ah, bien, bien. Bueno, buenos días a todos. Feliz de estar de nuevo por estos sábados. Gracias por el espacio, antes que nada. Y bueno, voy a tratar de no, de no hacer tan acartonado el discurso que me suele salir muy académico a mí. Así que voy a tratar de contarles un poco de qué se trataba este trabajo. Esperen que voy a llegar a la... Bueno, como les decía Romy, un poco a nivel geográfico, si se quiere, aunque las regiones no están tan determinadas ni dibujadas en los mapas, abarcamos el sector productivo de la industria de la indumentaria de 3 provincias, Corrientes, Chaco y Formosa. ¿Por qué excluimos a Misiones, que también está dentro de lo que sería esta región nordeste? Porque nos fundamos en el tema de las cadenas de valor
que están, por ejemplo, la cadena de valor del algodón, que es una de las más importantes. De hecho, nosotros nos basamos, nuestro estudio está como observando muy profundamente esa cadena de valor particular, que el sector productivo de esa cadena está en estas 3 provincias, y no en Misiones. Entonces, por eso Misiones está como excluida de esta ecuación, ¿no? No significa que no tenga no haya avanzado Misiones por su cuenta con otros tipos de tejidos y demás en el sector de la confección, pero no era de nuestro interés para este estudio particular. Bueno, un poco el fundamento del trabajo que está acá es realizar un análisis de la realidad regional de las 3 provincias, para colaborar. O sea, nosotros decíamos, bueno, la ley se está reglamentando, hay una cuestión que es técnica, que es lo que está dilatando, si se quiere, de alguna manera, que se termine de reglamentar, pero a su vez también la ley nosotros la entendimos a partir justamente de la charla que dio Andrea, como que tiene como 2 grandes patas, ¿no? Una es la parte técnica de que es el SUNITI, y la otra es la parte sociológica, comunicativa, cultural, ¿no? En la que va a influir, o debería por lo menos influir, esta nueva ley. Entonces, teníamos como esos 2 grandes universos, y entonces dijimos, bueno, tenemos que dimensionar esto, poder comprender cómo es todo el esquema para poder dar respuesta de alguna manera a la reglamentación desde la visión de nuestra región, ¿sí? Entonces, bueno, porque nos parecía que había que hacer como una distinción entre las economías más sólidas, que son las más centrales, todo lo que está, en donde está la verdadera industria productiva del país en este campo, y el resto de las regiones en las que nos incluimos nosotros, que somos más del sector primario, y que estamos luchando por constituir o consolidar nuestras cadenas de valor, sobre todo la del algodón, que es la que más nos toca a nosotros, ¿no? Sin embargo, cabe aclarar que acá se producen otros tipos de cuestiones, por ejemplo, fibras naturales como la lana y demás, pero que toda esa cadena productiva directamente se exporta, o sea, se trata en una primera instancia y se exporta, o directamente se exporta la materia prima, o sea, no queda nada dentro de la región. Así que no podemos hablar de una verdadera cadena de valor de la lana, por ejemplo, dentro de lo que es la región nuestra. Bien. Entonces, decidimos dimensionar esto, como les decía, en una dimensión técnica, que es la que implica la construcción del SUNITI y de cómo se elaboran las curvas de talles de las marcas, que esa es una parte que le toca más a Romy ahora más adelante. Una dimensión comunicacional que comprende también, o sea, incluye, digamos, los aspectos de significación de los entornos sociales, como también cuestiones ligadas al trato digno y la discriminación en el contexto de comercialización de la indumentaria, que es uno de los puntos de la ley, digamos. Y después aspectos sociológicos y económicos, desde el punto de vista de la industria, por un lado, que como les decía, centrándonos en la cadena del algodón, y desde el consumo, ¿sí? Esas 2 cosas solamente decidimos observar. Teníamos que hacer un recorte porque en realidad si observamos la dimensión económica en su totalidad, íbamos a convertir este trabajo en un trabajo de economía, y no era nuestra intención, sino que queríamos solamente poder comprender algunas cuestiones que nos ayuden a proponer con fundamento, ¿no? O sea, a tener un esquema sólido, argumental, para poder proponer cuestiones a la reglamentación. Entre todas esas cuestiones, no sé si voy muy rápido, yo tengo como el timer de las ponencias de los congresos que te apuran, ¿no? Bárbaro. Bien. En una primera instancia nos preocupó entender un poco qué había acá en la región, que eso también tenemos que reconocer que si no fuera por la charla de Andrea no nos íbamos a enterar nosotros, o sea, yo en lo personal, no Romina, pero yo en lo personal, de que teníamos leyes de talles en Corrientes y en Chaco. No sabía, yo no lo sabía. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esto es una cuestión a observar también, que también tiene que ver con el contexto socioeconómico, cultural de la región, porque es una ley son 2 leyes que están vigentes. Formosa no tiene ley de talles. Y bueno, fuimos
a la ley, a las leyes, de hecho, y para comprender cuál era su contenido y cuál era su espíritu también, ¿no? Bueno, en este cuadro comparativo, que quizás ustedes lo vean un poco chico, hicimos una comparación entre la ley nueva, o sea, la ley nacional, la 27.521, con la 6.003 de Corrientes y la 2140 de Chaco. Fíjense que son muy anteriores las dos a la ley de talles nacional, o sea que quiere decir que algún tipo de preocupación en este campo había en las dos provincias, pero la diferencia fundamental que hay entre las dos leyes provinciales y la nacional es que el espíritu es distinto, digamos. O sea, las leyes provinciales se centran en que los locales de indumentaria tengan toda la curva de talles completa, y la ley nacional está hablando del sistema único de normalización de talles y del trato digno y de otras cosas que estas otras dos leyes no contemplan. O sea, se llaman ley de talles, pero están enfocadas en otros temas, ¿no? Al final del día. Que un poco, me parece a mí, esto como modo de ir como sacando con pequeñas conclusiones que también se discutieron muchísimo en estas mesas del año pasado, de la confusión que tiene la gente acerca de lo que significa la ley de talle, para qué se hizo y cuáles son sus fundamentos. Hay todavía mucha gente que cree que esta ley nueva está normando lo mismo que las dos leyes provinciales, que es tener toda la curva entera dentro de los locales disponibles para la venta. Bueno, lo que sí tienen como en común es quiénes son los organismos de aplicación de estas leyes. En el caso de Corrientes, es el Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo a través de la Dirección de Comercio, y en el caso de Chaco, esto varía porque son diferentes, o sea, diferentes los nombres y la forma en las que se organizan administrativamente las provincias, pero básicamente serían equivalentes los organismos. El Ministerio de Industria, Empleo y Trabajo, mediante la Secretaría de Comercio y Defensa del Consumidor. Y en el caso de la ley nacional también tiene que ver con defensa del consumidor, agregando a INADI como otro de los organismos de aplicación de la ley. Después otra cosa que sí nos interesaba, porque nos interesa en realidad en el conjunto del estudio de los artículos de la ley 27.521, es el tema de la comunicación en los puntos de venta, que la ley nacional la exige, y solamente en la ley de Chaco la exige también, pero con un letrerito que tenía que decir que cumplían con la ley 2140D, que tenemos ropas de todos los talles. Esa era la única comunicación obligatoria que tenían los comercios. Y después, la otra cuestión es la comunicación y concientización, que Corrientes sí prevé una autoridad de aplicación para hacer campañas de concientización relacionadas con la educación para el consumo y participación de la comunidad, y Chaco no. Entonces, como que en cierto punto, en conclusión, el espíritu, por decirlo de alguna manera, de las dos leyes provinciales no es el mismo que el de la nacional, pero sí hay algunas cuestiones que sí tienen en común, como el tema de la comunicación en locales, a pesar de que los contenidos que exija sean diferentes, pero es como que ya se dieron cuenta en su momento de que era necesario un tipo de comunicación al consumidor dentro de los locales comerciales, y el tema de la educación, que también después, cuando nosotros hagamos nuestras conclusiones, se van a dar cuenta de que emerge como un problema bastante serio, digamos, que tenemos a nivel social. Bien. Bueno, el contexto económico. La provincia, acá les doy algunos datos, pero que inclusive este trabajo se terminó en noviembre del año pasado, y nosotros nos fundamos o sea, nosotros no construimos datos económicos, analizamos datos oficiales que ya estaban, de INDEC, de la Subsecretaría de Macroeconomía y Microeconomía del Ministerio de Hacienda de la Nación, del Ministerio de Economía de la Nación. O sea, reunimos de observatorios de PYME, de la Escuela de Gobierno de acá del Chaco. O sea, es como que fuimos recolectando trabajos, informes y estadísticas que fueron construidas por otros organismos, pero que tenían
que tenían fuerza de rigor metodológico y científico, ¿no? Y que por sobre todo, solamente las únicas no oficiales que tenemos son de fundaciones. O sea, por ejemplo, el del Observatorio PYME es una fundación que tiene una seriedad, digamos, para trabajar, entonces nos parecía que era una fuente confiable, ¿no? Es decir, en conclusión, nosotros no elaboramos los datos, sino que solamente los analizamos y los pusimos en contexto de nuestras preocupaciones dentro de nuestro estudio, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que los datos que pudimos reunir, sobre todo en el entorno de pandemia, databan de 2019 los más nuevos. Quiere decir que algunos porcentajes y números que ustedes pueden ver acá pueden haber llegado a variar seguramente, y más todavía con el tema del contexto de la pandemia, en el que hubo una depresión a nivel económico muy fuerte en nuestra región. Bueno, en todo el país, calculo yo, en el mundo, ¿no? Pero acá el cimbronazo fue bastante importante. Pero, a ver, a nivel contextual, si los datos son de 2019, es el año en el que se aprobó la ley, o sea que esos eran los datos con los que ¿cómo es? Las cámaras de diputados y de senadores contaban en ese momento como contexto económico, al aprobar la ley, ¿no? Así que, de última, también sirven igual porque son contextuales al momento en el que la ley se aprobó. Bueno, entonces, como algunos datos aislados, porque esto es mucho más extenso en el estudio, en la provincia del Chaco, el empleo registrado en la producción de productos textiles es de 1.615 puestos de trabajo, y que por su parte se registraron 88 puestos en el sector de confecciones. De este modo, la industria textil representa el 21% del empleo total de la industria manufacturera y el 2,2% del empleo formal provincial. En cuanto a Formosa, el empleo registrado privado en la fabricación de prendas de vestir es de aproximadamente 45 puestos de trabajo. Y Corrientes, lo que por ahí pudimos valorar de Corrientes, no tenemos datos de puestos de trabajo concretos, pero sí de el sector productivo. O sea, los cultivos están más sobre Chaco y Formosa, pero el sector productivo está más comprendido en el territorio de Corrientes, exceptuando algunas fábricas que están acá, o hilanderías y demás que están acá en el Chaco. Pero ellos le compran a toda la región, digamos, la materia prima, y la industria algodonera de Corrientes está conformada por 3 fábricas de hilados, 2 de tejidos y teñido de algodón, y una que también está en etapa de construcción, que yo calculo que se debe haber terminado a estas alturas. Y bueno, en realidad hay muchos otros datos más que fuimos recuperando, digamos, estos organismos oficiales, y la materia prima que se produce y que se queda acá para ser procesada dentro de nuestra región es mínima, ¿sí? La mayoría de la materia prima, inclusive sin tener ningún tipo de tratamiento, se va a otros sectores del país o se exporta directamente. Y lo mismo pasa con la lana y con otros tejidos. Entonces, una pequeña primera conclusión es que para Chaco, Corrientes y Formosa es muy difícil retener esa materia prima dentro de sus territorios, ya que la región no tiene una fortaleza en el campo industrial, ¿sí? O sea, somos más del sector primario. Y bueno, eso es una de las grandes preocupaciones, porque si bien es cierto que la cadena productiva está como planteada a nivel regional, es muy frágil, ¿sí? Esa es la conclusión a la que arribamos, ¿no? Bien, por ejemplo, es un gráfico que lo tomamos en la Cámara de la Industria de la Indumentaria, que está basado en INDEC, y que fue uno de los que elegimos para mostrarles, porque muestra, a la redundancia, los niveles de consumo, fíjense, desde enero de 2017 hasta julio de 2020, y es bastante representativo de la caída abrupta durante el tiempo de pandemia, ¿no? Entonces,
por otro lado, aparte del tema de la cadena de valor del algodón, teníamos el tema del consumo de este rubro dentro de nuestra región, que bajó estrepitosamente durante todo el tema de la pandemia, pero creo que me parece que le fue igual a todo el país, ¿no? Con el agravante de que, además de todo eso, el consumidor promedio de este rubro en nuestra región compra productos que están elaborados en otras regiones, inclusive en el exterior. Bueno, aspectos culturales. Bueno, a ver, esperen que se me fue un poco, se me fue. Bueno, esto un poco a modo de comentario, tiene que ver mucho con la inclusión de nuestra carrera también dentro de la región, como una carrera universitaria, también el impacto que va teniendo, que de a poquito se va viendo, y también todo un proceso que se viene dando a nivel regional en los últimos años, la última década, diría yo, en la que se están revalorizando todos nuestros saberes ancestrales. Acá, estas 3 provincias justamente están, y también Misiones, con el sector guaraní, estamos recuperando y retomando todo nuestro acervo cultural de los indígenas que viven en nuestras regiones. O sea, somos una de las regiones del país que tiene mayor cantidad de indígenas, digamos, dentro de su población, y que en algún punto estamos volviendo a observar desde hace un tiempo atrás toda la influencia que han tenido en nuestra cultura, ¿no? Desde el punto de vista del diseño, sobre todo, es uno de los campos en los que más se ha ocupado en el último tiempo de volver a establecer esas conexiones y esas relaciones, ¿no? Desde el punto de vista del idioma, como dice ahí, hay un montón de gente que está trabajando, es un poco más mi campo, que está trabajando en la ortotipografía, que es cómo se representan los signos fonéticos en los diferentes idiomas nativos. No sé, se están recuperando cuestiones como la gastronomía, hay estudios muy profundos que se llevaron adelante acá por antropólogos, inclusive del Instituto de Cultura del Chaco, respecto a la gastronomía, de la influencia que van teniendo también, sobre todo en nuestra región, todos los inmigrantes que fueron constituyendo el paisaje, por decirlo de alguna manera, cultural de nuestra región. Y que tenemos afluencia de un montón de lugares del mundo, sobre todo no sé, Italia, España, como el resto del país, pero acá también hay una gran, sobre todo en el Chaco, una gran influencia de muchos países de Europa del Este. ¿Sí? Entonces es como una mezcolanza, como todo nuestro país en realidad, de culturas y de colores y de saberes que en el último tiempo se están poniendo en valor, ¿sí? Y son los sectores del diseño los que están teniendo una mirada un poco más técnica y también más crítica en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Y también poniendo en valor esas cosas y recuperando datos, recuperando técnicas y demás. Y también, como dice acá, volviendo a comprender algunos procesos, como la utilización de materia prima, extracción, procesamiento, utilización, etcétera, que están siendo estudiados, como dice acá, y resignificados por organismos técnicos, por ejemplo, INTA y INTI, ¿sí? Hemos hablado de esto en esta mesa, sobre el algodón agroecológico, sobre un montón de otras cuestiones, creo que anda Caro Senzano por ahí, que no hace falta que me extienda mucho porque ya la hemos hablado vastamente en esta mesa de trabajo. Y después, dentro de ese esquema, es donde nosotros creemos que encaja el tema del diseño de autor, porque como dice ahí en esta plaquita, todos estos emprendimientos de diseño de autor se destacan justamente por contemplar estas cuestiones, por la responsabilidad con el medio ambiente, o sea, la revalorización de los saberes locales, como les dije recién, el fortalecimiento de las cadenas productivas. No hay grandes industrias que produzcan acá en la región a nivel masivo indumentaria. Todo lo que pudimos relevar nosotros, salvo algunas excepciones que se las va a comentar Romy más adelante,
los últimos eslabones de la cadena productiva de algodón están representados por este tipo de emprendimientos en esta región, ¿no? Y bueno, entonces nos parecía importante poner esto en relieve porque también nos ayuda a comprender desde qué lugar estamos consolidando nuestras cadenas productivas, ¿no? Con qué elementos, con qué herramientas, con qué materia humana también, ¿no? Con qué talento del diseño, digamos, estamos tratando acá. Bueno, a ver, para no extenderme mucho sobre esto, me parece que ya hablé como 2 horas, no sé, estoy perdiendo el tiempo, perdí la noción del tiempo. Bueno, bueno, como les decía recién, el diseño de autor se ocupa de problemáticas que la industria masiva no puede dar cuenta, pero no porque no quiera, sino porque es otro tipo de preocupación, ¿no? O sea, aunque las empresas están teniendo cada vez más conciencia a través de lo que es el ambiente, el tema de justamente la ley de tallas, me parece que sacudió un montón de estructuras que estaban como muy consolidadas en muchas marcas. Yo estoy también tomando en cuenta muchas de las cuestiones que se discutieron acá y de casos que fueron presentados en esta mesa, digamos, de justamente de empresas que están contemplando otras cosas que antes no contemplaban y de emprendimientos nuevos que ya parten como una cuestión conceptual de esas problemáticas en torno al cuerpo, a la contaminación, a un montón de otras cosas que antes no se tenían en cuenta. Y la otra cuestión es la relación que estas marcas tienen con sus públicos, o sea, con sus usuarios, ¿no? Que es mucho más estrecha, es mucho más personalizada, y que en algún punto también nos dimos cuenta durante la pandemia que las grandes marcas, o sea, las marcas más masivas, tuvieron que empezar a consolidar ese tipo de prácticas, ¿no? Porque era la única forma, digamos, de establecer comunicación y feedback al perder la cuestión presencial durante la etapa del confinamiento. Bueno, las fotos que voy mostrando ahí son, esta por ejemplo creo es de Calu, que va a estar ahora más tarde, Velasco, gente que ya estuvo por acá todo el año pasado, ¿no? Bueno, y la otra cuestión que sí, que es más directa relacionada con lo que nos interesaba a nosotros, es que los diseñadores de autor de nuestra región, por lo menos, centran su temática en torno al cuerpo, ¿no? En el sentido de, a ver, todas las marcas en realidad centran su temática en torno al cuerpo, si vamos al caso, pero en el sentido de lo que estamos discutiendo acá, de desarticular los estándares de belleza, de repensar el tema del género, de repensar el tema de los talles, etcétera, etcétera, y de observar al diseño de indumentaria desde correrse del lugar, digamos, de la hegemonía para verlos desde otros puntos de vista. Sobre las cuestiones técnicas específicas de estas cosas, las vamos a ver cuando les cuente Romy lo que ella sacó en limpio de todas las entrevistas. Bueno, los emprendimientos productivos que forman parte del último eslabón de la cadena de valor del algodón pertenecen en su totalidad, como les decía recién, a esta categoría, que ayuda al impulso de una industria emergente, aunque castigada, vamos a hacer énfasis en eso, por las crisis de los últimos años, y sobre todo la del año pasado, y creo que este año también, durante el tema de la pandemia. Y por último, acá sacamos algunos datos en limpio, porque tenemos, no sé, hojas y hojas de gráficos de tortas y de cosas que fuimos armando. Esta sí es la única parte que sí la elaboramos nosotros, por varias razones. Primero, porque no teníamos datos oficiales ni de INADI, ni de Defensa del Consumidor, a nivel regional, que era lo que a nosotros nos interesaba relevar, ¿no? Entonces, ahí sí nos dimos a la tarea de construir una encuesta, sí, diríamos un sondeo a 150 personas, que de todas las edades, de todos los géneros,
y de las 3 provincias a las que estuvimos entrevistando. Y los interrogamos acerca de ciertos aspectos que tienen que ver con los artículos de la ley y tienen que ver con el trato digno, ¿no? O sea, fundamentalmente nos interesaba relevar qué pasaba en nuestra región acerca de esos temas. Y estos son solamente los datos síntesis comparativos. Se los interrogó acerca de, la primera pregunta era si habían sido discriminados en algún local comercial, y era como un 100% sí. Los números son alarmantes. Yo no quería traerles todos los gráficos desglosados provincia por provincia y pregunta por pregunta, porque no íbamos a terminar más, pero algunas cosas dan escalofríos, digamos. O sea, no hay nadie que no haya haya pasado por algún momento de discriminación dentro de un local comercial o de un entorno de venta de indumentaria. Y eso nos prendió una alarma tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque acá estamos viendo en datos reales cuestiones que nosotros suponíamos o especulábamos y que en algún punto, por alguna razón, están contemplados en esta ley, ¿no? O sea, lo que nos da pie a trabajar muchísimo sobre esas cuestiones, que fueron también cosas que se hablaron mucho durante el año pasado. Bueno, rápidamente, sobre los escenarios de la discriminación, o sea, dónde es discriminada la gente, en las 3 provincias tenemos un gran porcentaje de gente que sufrió discriminación dentro de locales comerciales. Solamente en Corrientes también informaron que también los discriminaron vía web, o sea, también nosotros los interrogamos sobre diferentes entornos. Ay, acá se me... Esperen un cachito que se me... Bueno, en la publicidad también hay gente que se sintió afectada por algún contenido de publicitario. Y fíjense que generalmente en todas las provincias, exceptuando en este caso particular de la web que solamente está en Corrientes, en todas las provincias hay como que en todos los entornos una recurrencia de actos discriminatorios en diferentes entornos, de diferentes puntos de venta, diría, de indumentaria, ¿no? Sobre el objeto de la discriminación, acerca del peso o talle, es obviamente el más potente, aunque hay sobre el color de piel y también otros que contiene otros tipos de contenidos, digamos, discriminatorios, pero lo que podemos ver acá en este cuadro es, en este gráfico, perdón, es emerge como el motivo más potente, el talle y el peso, ¿no? Y después, una cuestión que nos interesaba muchísimo, porque también tiene que ver con los organismos de implementación de la ley y con la educación acerca de estas cosas, es el tema de las denuncias. Entonces, fíjense que de todas las personas, o sea, nadie denunció. Nadie de todos los entrevistados que fueron discriminados denunciaron en ningún organismo. Y lo que es más alarmante es por qué no denunciaban, porque no creen que le presten atención acerca de esos temas o porque no lo consideran necesario, ¿sí? Entonces también hay como una educación acerca de nuestros derechos, ¿no? Como ciudadanos. Bueno, y eso creo que es todo. Fui como un cohete, me parece. Bueno, y eso creo que es todo lo que relevamos a nivel como técnico. Bueno, después sobre el final o sea, lo que hicimos fue como una cuestión analítica de separar para poder observar más profundamente todas estas cuestiones, y después lo que hicimos fue volver a hacer una síntesis para generar propuestas para la reglamentación de la ley. Así que súper interesante. Ahí la dejo a Romy con su... Bueno, por mi parte a mí me tocó la parte más divertida, que fue hablar con los diseñadores y emprendedores, porque también hace un poco a mi rubro, ¿no es cierto? Y la verdad es que acá en la región, gracias a Dios, tenemos un muy buen trato todos y tenemos mucho contacto, desde la universidad
con los emprendedores, que siempre estamos tratando como de buscarles un espacio o de nutrirnos de ellos, porque muchos han venido a trabajar con nosotros en la universidad, y también como personas, nos conocen, o sea, somos un mini pueblo en Formosa, Corrientes y Chaco, y nos conocemos todos, nos ayudamos entre todos. Entonces, un poco en la entrevista que hicimos, si bien las entrevistas fueron extensísimas, justo está Mariana Acevedo, que es de Calugrip, con ella creo que hablamos 1 hora y media por Zoom, hicimos catarsis y un montón de otras cosas más, que también me parece que está bueno eso, que cada tanto se den esas instancias, me pareció súper importante. Aparte me permitió también conocer mucho más, si bien yo a ellas las conozco y las sigo y me gusta mucho lo que hacen, conocí un poco más la parte humana de ellas, que está interesante también. Bueno, un poco lo que preguntamos fue primero y principal, cuál es la curva de talle que trabajan ellas. Todos, en realidad, a todos les hice las mismas preguntas. Sobre la sustentabilidad económica de su proyecto, cuál es la relación con los otros sectores de la cadena productiva, digamos, con proveedores, talleres y demás. La cantidad aproximada de producción, que ahí es donde se ve, cada uno tiene una cantidad aproximada de producción distinta, muy distinta en algunos casos. Hablamos también un poco acerca de la comunicación de ellos, cómo comunican esta cuestión de los talles y el tipo de prendas y siluetas que hacen, y bueno, también cuáles son sus canales de venta. Dentro de la pregunta de cuál es la curva de talle, tenemos 2 o 3 casos que se repiten, que plantean que si bien no tienen una tabla de talles estandarizada o industrializada, sí partieron como de un talle industrial para empezar a hacer sus transformaciones. En algunos casos, déjame la anterior, Luz, para no perderme, después igual vuelvo a esto. En algunos casos, por ejemplo, partían de un molde de talle L industrial de hombre, y a partir de ahí ajustaban la medida de hombros, la amplitud, el largo y ese tipo de cosas. Entonces generaban prendas más holgadas, ¿sí? Casi ninguno trabaja prendas adherentes. Y otro de los casos, por ejemplo, genera prendas que pueden adaptarse a varios cuerpos, por su sistema de avío o su sistema es como que la prenda se va armando en el cuerpo, y eso permite que varios cuerpos distintos puedan adaptar esa prenda. Después, el caso particular de Uno, que es la marca de Anabela Oviedo, la Colo, más conocida como la Colo. Ella tiene un sistema de producción de reciclado, entonces como va armando lo que le permite la prenda que se está reciclando. Y después otra cosa que nos contaba también es que los talles, ella los nomencló como 1, 2 y 3, y tiene que ver más que nada con el tipo de textil que usa, el ancho de los textiles, y tratar de lograr este desperdicio cero, entonces como que se va adecuando un poco al tipo de textil que trabaja. Dentro de lo que es la sustentabilidad económica, justo el año pasado no era un año para hacer una encuesta de este tipo, porque todos se vieron muy afectados. En la primera etapa de la pandemia no llegaban materiales, los envíos tardaban un montón, los precios se dispararon terriblemente, muchos de los precios se dolarizaron. Entonces, la situación fue como compleja la primera parte. Si bien tenían materiales en stock y ese tipo de cosas, era muy difícil prever una producción sin tener la certeza o la seguridad de que iban a llegar los materiales. De todas maneras, la mayoría tiene un trabajo en relación de dependencia de otro tipo, que es como que el que les da seguridad económica y les ayuda a potenciar su emprendimiento. Pero así todo tratan de mantener este equilibrio de gasto y costo, digamos. Dentro de lo que es la relación con otros actores del sector, en el caso puntual de las chicas de Calugrip, ellas tercerizan la producción, tienen trato directo con sus talleristas,
y es una confección donde sabemos quiénes realizan sus prendas y en buenas condiciones laborales, digamos. Después, muchos de los otros tienen confección propia, se encargan ellos de la confección de las prendas, como es el caso de la Colo y de los chicos de Prieto de acá de Corrientes. En lo que es cantidad aproximada de producción, hay gente que lo tiene ya estandarizado y hay otra gente que va trabajando en función de la cantidad de demanda que tenga. Por ejemplo, en el caso de las chicas de Calugrip, tienen 5 ítems por modelo, y a partir de ahí aumentan o no la producción en función de la demanda. Los chicos de Prieto, por ejemplo, me contaron que tenían una colección cápsula de 15 prendas, que son 15 prendas que las comunican, digamos, y cuando el cliente se acerca a comprar, ellos le explican que la producen específicamente, entonces tienen ahí como una semanita más o menos de demora. Después, en cuanto a la comunicación, todos los emprendedores con los que charlamos tienen web, Instagram y Facebook, y la comunicación de todos es mucho más sensible que una marca masiva, por supuesto. Se encargan específicamente de las producciones, se toman mucho tiempo, las hacen en contexto, hacen fotos donde se muestra completamente la prenda, el tipo de caída, el tipo de calce, la holgura, los movimientos. O sea, se encargan de comunicar cuál es su prenda y a qué usuario apuntan, digamos. Sería muy absurdo ir a Calu a buscar una prenda adherente. O sea, el que va con esas intenciones, digamos, evidentemente o no las investigó, o no las conoce, o no sé. Y dentro de lo que son canales de venta, se vende a través de las redes sociales. Hay varios que ya tienen su tienda nube incorporada en funcionamiento y con pruebas. Y lo otro interesante de la región es que hay puntos de multidiseño, digamos, espacios de diseño. En el Chaco hay 2 o 3, donde confluyen varios de estos emprendedores. Después también envían a Buenos Aires, a Mendoza, a Córdoba, tienen como sus centros que se fueron conociendo en estas redes de trabajo y tienen la posibilidad de mandar sus prendas y se comercializan también afuera. Pero mucho de la venta es a través de redes y a través de su tienda nube. Ahora sí, si querés, pasamos, Luz. Bueno, lo que me pareció interesante de lo que hablamos es que varios concuerdan en que fueron realizando adaptaciones a sus prendas o a su curva de talles, mejor dicho, a partir del feedback con el usuario. Por ejemplo, yo le contaba particularmente a Mariana que ellos hacen la producción de fotos de un vestido que la modelo es, no sé, 3 veces más alta que yo. Entonces, a la modelo particularmente, el vestido le va por las rodillas o un poquito más arriba. Particularmente sé que si yo le compro el vestido, a mí me va a quedar largo, o sea, va a ser un vestido largo para mí, porque me calzan los hombros y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo le comento eso a Mariana, Mariana me dice, tuvimos varias de esas inquietudes, entonces lo que decidimos hacer ahora es acortar un poquito los largos. Entonces, la mayoría de estos emprendedores tienen eso de interesante, tienen mucho feedback con sus usuarios y le dan respuesta, ¿sí? Que eso es lo que me parece más interesante y que es lo que yo creo que la ley esta no debería aplacar. Si bien me parece bien esto del Suniti para las empresas industriales, me parece que a estos emprendedores hay que dejarles que sigan manteniendo el espíritu de la marca desde ese lugar también. Tienen una comunicación muy clara, esto que les contaba hoy, muestran bien por completo sus talles en contexto, en movimiento, explican cuáles son los materiales, también las chicas, todos tienen dentro de su página web la tabla de talles igual, aunque sea único talle, tiene las medidas de ancho, de largo. Y las producciones son de pequeña escala.
pero tiene que ver también con esta cuestión económica regional, creo yo, porque quedarse con prendas sin vender es, es muy difícil, digamos. O sea, es una pérdida grande para este tipo de emprendedores. Bueno, tienen estas ventas de diseño y sí hay dificultad en la sustentabilidad económica, o sea, es complejo, ¿sí? Esta gente viene trabajando hace muchos años, si bien se han ido adaptando y demás, es todavía difícil esta cuestión. Yo, de hecho, con los chicos de Pietro, ellos me comentaron que durante el año de pandemia tuvieron que reinventarse nuevamente. Ellos tienen dentro de su unidad de negocios dos líneas, que una es Pietro, que se dedican a la confección de prendas más urbanas, que han ido mutando a lo largo de los años también porque dentro de su propia búsqueda introspectiva, digamos, han ido adaptando el producto a la región, han ido adaptando esta cuestión de temporadas y ese tipo de cosas. Y después tienen otra línea que es Pietro Glam, le llaman ellos, que se dedica a lo que es alta costura y carnaval. Como ustedes saben, la región también, la producción de todo lo que tenga que ver con vestuario de carnaval es acá, es muy importante, que en este año de pandemia se perdió. O sea, mucha gente produce para el carnaval y vive el resto del año. Y bueno, este año lamentablemente eso lo perdimos. Después de haber hablado con todos estos emprendedores y bueno, darnos cuenta de que bueno, hay que ver la forma de apoyarlos y de acompañarlos, eh, más que nada nos parecía, o lo que pensábamos con Ludmila, es que qué pasa si esta ley se implementa así, con el SUNIT y bueno, las curvas y demás, y van a uno de estos emprendedores y le dicen, quiero tal talle. No, yo ese talle no tengo porque hago uno, dos, tres, porque mi marca tiene esta esencia, este espíritu, me baso en estos criterios que no sean como carne de cañón, digamos. Eh, una vez que yo terminé de realizar esta entrevista, dije, bueno, a ver qué pasa también con la parte industrial acá. Hablé con la última gestión de Chacú, que Chacú es una marca de indumentaria del Chaco, que vende en Chaco y vende en Buenos Aires también, que es más industrialista. A ver, ¿cómo lo explico? Eh, no es diseño autor, o sea, la línea con la que hablé, Chacú se divide en tres. Yo hablé con Chacú comercial, digamos, la que sigue como el, el, la producción masiva. Y bueno, ellas me contaron que al principio, en sus inicios, tenían la curva de talle de S a XL, la tabla industrial, digamos, a la que todos tenemos acceso. Pero cuando se pusieron a analizar las ventas, se dieron cuenta que en la región se vendía más M y L o SM y L. Entonces, tuvieron que acotar su curva de talles por una cuestión productiva. Se quedaban con muchas prendas que después no se vendían o no se podían readaptar. Y Chacú tiene sus talleres y terceriza y recluta gente que tiene talleres más grandes y la producción es masiva. Entonces, me pareció que también desde ese lugar se realizan ajustes por la cuestión económica, que es la que más o menos prima en esta región. Entonces, un poco a partir de todos los datos estos que recabamos y lo que nos contaron los entrevistados, es que decidimos hacer ciertos aportes para ver que sean contemplados en la ley, y asumo yo que todos los diseñadores independientes del país van a estar como en una misma situación. Si querés pasar, Luz, digo la primera. Las sugerencias que nosotros definimos fue que en cuanto a los artículos 5, 6 y 7, dadas las características de los emprendimientos y empresas de diseño y confección de indumentaria de la región, descriptos como diseño autor en su mayoría, con pequeñas producciones y criterios particulares para la aplicación de las medidas y talles, se sugiere contemplar en la reglamentación de la ley estas excepciones, considerarlos aquellos que reúnan las condiciones para ser mencionados en estos términos, digamos, puedan estar exceptuados
ya que dichas empresas se constituyen como fuente de ingresos, puestos de trabajo formales y emprendimientos que apuntan a fortalecer las cadenas de valor textil de la zona, que no pueden, por su escala y perfiles conceptuales, responder al SUNITI. Esta gente cumple con todos los requisitos, digamos. Tienen trato directo y trato digno con sus proveedores y sus talleristas, saben quién hace las prendas, esta gente no está en condiciones eh, nefastas como los talleres clandestinos, digamos, si lo queremos llamar eso, de esa manera. Eh, Se adaptan muchas veces, tienen un trato directo, generan puestos de trabajo, entonces me parece que si hacen todas las cosas bien, estaría bueno que sean contemplados como exceptuados. La otra, Luz. En cuanto al artículo 8, se sugiere a su vez que los comercios, tanto de venta al público como digital, indiquen debidamente a los compradores que dichos emprendimientos están sujetos a las mencionadas excepciones. O sea, más allá de que se los exceptúe, hay que comunicar que están exceptuados, digamos, que era un poco lo que hablábamos en la primera charla, de que muchas dificultades o muchos malos entendidos se da a que hay gente que comunica bien y hay gente que no comunica como corresponde. Después, en cuanto a los artículos 9 y 10, que los organismos de aplicación como Defensa del Consumidor e INADI desarrollen estrategias formativas, más allá de campañas masivas ofreciendo capacitaciones tanto a consumidores como a marcas y comercios de venta de indumentaria. Hay que capacitar a todos los que estamos involucrados. Entonces eso me parece que es como muy importante primar, digamos. ¿Otra? Lo otro importante que nos parece es que arbitren sistemas eficientes y sostenidos para denuncias, como así también estadísticas actualizadas que puedan brindar información constante a todos los actores involucrados. Esto nos pasó en función de nuestra búsqueda, digamos, cuando nosotros tratamos de buscar denuncias o estadísticas o números que digan, a ver, esta gente, cuando cruzamos los datos de la encuesta, todos dijeron que se sintieron discriminados y no hay ningún dato de denuncia. Entonces, eso es muy grave y eso hay que ver la forma de que la gente que se siente discriminada se sienta también segura de poder denunciarlo y que haya algún tipo de impacto. Generalmente estas cuestiones pasan como por alto, digamos. Que me parece que ahí hay que ver qué se puede hacer. Que se involucre a otros organismos, como las cámaras de comercio, por ejemplo, para poner en funcionamiento entrenamientos vinculados a la atención al público, ya que según los datos que arrojan las encuestas, no solo existen casos de discriminación por peso o color, sino que se evidencia maltrato a los consumidores en general. Esto yo considero que se da mucho en todo lo que es atención al público, pero particularmente en este tipo de atención, sería bueno que sean formados, que sean capacitados, que los, que los jefes hagan mayor hincapié en eso, en formar a sus empleados para que el trato sea digno y sea acorde a lo que están vendiendo. Nosotros tuvimos el caso de una estudiante que como trabajo final generó una propuesta de visual merchandising para un local acá correntino, y ella en ese trabajo, que fue del 2017, si mal no recuerdo, 2018, ya proponía un sistema de capacitaciones para su personal de atención al público. O sea, ya en ese momento se visualizaba esta cuestión de que hay maltrato o de que ven entrar a alguien y no, para vos no tenemos. O sea, como que la respuesta es así. No, todos tenemos algún caso o nos pasó. Entonces, esta cuestión de la formación en evitar el maltrato es sumamente importante. Acá te dejo, Luz, si querés comentar. Estaba muteada, estaba a punto de hablar sin, sin micrófono. Bueno, y a partir de todo este trabajo que fuimos haciendo, cuando fuimos sintetizando y todo, y sacando todas estas conclusiones y viendo cómo podíamos generar estas propuestas, después salieron otras cuestiones que también tenemos que seguir trabajando, que estamos planificando hacerlo, de hecho, a nivel universidad, pero relacionarnos con las legislaturas de las provincias y demás para seguir avanzando en ciertas cuestiones.
Y también ver la forma de involucrarnos más en intensificar la formación en todos los niveles educativos. Esto no está contemplado exclusivamente en la ley detalles, pero me parece que es contextual a la ley. De hecho, insisto sobre esto, ¿no? En esta mesa se habló muchísimo de este tema, digamos, de que desde el jardín de infantes era necesaria cierta formación. Nosotros decimos, bueno, porque la universidad en algún punto, por lo menos nosotros lo que podemos atestiguar y lo que vimos también acá de todos los colegas docentes que participan de estas mesas, hay un esfuerzo puesto en que en la universidad se discutan estos temas, que me parece que es el lugar natural para que se haga, pero que también veíamos que era necesario que en los diferentes niveles educativos esté esta discusión también presente de manera formal, ¿no? Y también desde el punto de vista de la formación del consumidor y también, por otro lado, de una educación de tipo ciudadana, ¿sí? Acerca de la discriminación, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y después, como a modo de anécdota, comentarles que esto que les decía recién, estamos tratando de ver, vamos un poco lento por tema pandemia, sobre todo, porque es como muy difícil generar reuniones y cosas, todo tiene que ser virtual. Ver cómo podemos empezar a trabajar con las legislaturas, con las cámaras de comercio locales, o sea, empezar a articular, digamos, a diferentes actores, preparándonos para cuando la ley se termine de reglamentar y se esté implementando, y también que se revisen estas leyes de detalles regionales que deberían, digamos, por lo menos observarse el contenido de sus textos o directamente sacarlas de circulación, digamos, porque ya no responderían a la ley nacional. Así que, bueno, nosotros seguimos trabajando, tenemos que seguir actualizando datos, estamos como nuevamente actualizando los datos, sobre todo los datos económicos que cambian permanentemente, índice de inflación, o sea, todo eso lo seguimos recabando información. Y bueno, este trabajo me parece que tiene para largo, ¿no? Porque hay mucho, o sea, como se dieron cuenta, nosotros fragmentamos la cuestión para poder observarla, pero que en realidad es un tema muy complejo, hay muchos actores involucrados y es muy difícil también, ¿sí? Pero a nivel social, ¿no? Hay un esfuerzo, esto a título personal lo digo, hay un esfuerzo que la sociedad entera tiene que poner para que esto se entienda bien, salga adelante y podamos tanto el sector productivo como los consumidores ser conscientes de todas estas cosas. Bueno, yo no sé si Romy querés hacer alguna conclusión. A modo de conclusión, y no sé, Andrés, si vos me tenés que autorizar para que yo comparta algo. ¿Vos querés compartir algo más? Sí. Son 3 imágenes nomás. Dale, ya te pongo. La verdad que esta cuestión empezó como un trabajo práctico y nos metimos así como de cajón, pitamos, hicimos la palomita con Lut, atravesamos toda la cancha y está bueno para mí como aprendizaje personal. ¿Cómo? Como aprendizaje personal, digamos, estoy como, entré con el correo de la facu, por eso. Sí. Ahí. Lo encontraste. Compartir. Nunca me di cuenta. Súper. Entonces, a mí me parece que como aprendizaje personal tenemos que involucrarnos más en este tipo de cuestiones que son tan importantes. Y bueno, estas mesas de trabajo nos ayudaron. No sé dónde estoy. Acá. A ver. Nosotros, en la cátedra de Ludmila, que se llama Crítica y Producción de Estéticas para la Moda, que está en tercer año del segundo cuatrimestre, o sea, son chicos que ya pasan a su último año, realizaron una producción analizando esta ley de detalles, y bueno, se dividieron en grupos y propusieron distintos afiches o póster como para promocionar esta ley.
Y bueno, la intención de ellos fue muy interesante porque todos le prestaron suma importancia a esta cuestión del trato digno y a no estereotiparnos. Que me parece que ya en las generaciones nuevas, próximas a salir al mercado, está ya esa semilla plantada. Por suerte, se viene haciendo un trabajo muy interesante, evidentemente, y yo creo que son los que van a apostar a este cambio y, y a nivel social también, de parar un poco con la discriminación, la violencia y demás, y hablar realmente de lo importante. Este fue uno de los grupos que habló del artículo 9 sobre el trato digno y las prácticas abusivas, donde manifestaron que usted es suficiente, merece tener una buena relación con su cuerpo y te recordarán por quién fuiste y no por cómo lucías. Otro de los afiches es este, que también hacen referencia al artículo 9 sobre trato digno y las prácticas abusivas en los establecimientos comerciales de venta, y hablan de esto de no entro en tu talle único y tampoco soy tu plus size, o sea, soy un cuerpo real con curvas que no tengo por qué ser un talle único, ni tampoco soy un talle grande, que no pasa muchas, digamos, o sea, eh, comprarse un bikini es un dolor, los pantalones, bueno, como un montón de cuestiones a tener en consideración. Y la última, que también habla del artículo 10, sobre la difusión, la autoridad de la aplicación en la forma conjunta con el ministerio y demás, de esto de cuidar los cuerpos también, de no... porque estamos bien, digamos, tenemos un par de rollitos, pero estamos bien. Y lo que nos decía el grupo que armó estos afiches, por ejemplo, es que esta chica de la foto, dentro de los estereotipos, es una chica flaca, pero sentada así pareciera que tiene panza. Entonces, es como, ¿qué estamos haciendo o qué estamos haciendo? Sería. Entonces también mi talle no es único, pero sí, yo sí lo soy. Me interesaba compartir con ustedes esto porque me parece que es muy importante que nuestros alumnos estén trabajando sobre esto. Me parece que va a generar un mejor futuro para todos. Como último, agradecerte, Andrea, el espacio, agradecerles a todos el respeto por escuchar nuestro trabajo. Es un trabajo que lo hicimos muy académico porque lo hicimos dentro de la universidad. A los actores que nos ayudaron también, porque eh, te digo, las entrevistas fueron muy extensas, hablamos de muchísimas cosas, gente que me contó cosas que obviamente no puedo contar, pero que me hayan tenido como esa confianza también me pareció muy interesante. Y que estas mesas se sigan dando y que vos hayas abierto la posibilidad de que todos podamos tener voz, me parece que es como un mega gol de media cancha. Así que bueno, muchísimas gracias y obviamente estamos abiertas a las preguntas. Súper, súper interesante.